Para mí es un verdadero honor el moderar este panel con destacados expertos en economía, con los cuales vamos a poder reflexionar sobre un tema clave en la historia reciente de nuestro país, la cual es la dolarización, la adopción de la dolarización y su impacto en la estabilidad de precios y la política monetaria. Lamento mucho que en esta ocasión no nos podrá acompañar, como estaba planificado, el economista Alberto Dajic por un quebranto en su salud, pero nos va a acompañar vía Zoom. Así que en honor al tiempo vamos a comenzar. Para mí es un honor, creo que ya hizo la presentación respectiva y no necesitamos más preámbulo para que ustedes conozcan la calidad de panelistas que tenemos. Y vamos a empezar con la primera pregunta que nosotros teníamos preparado. La modalidad va a ser, cada uno tendrá de 4 a 5 minutos para cada una de sus respuestas, aunque yo sé que en cada uno de los panelistas podríamos demorarnos más de 1 hora. Por favor, vamos a tratar de sujetarnos al tiempo. En primer lugar, basadas en sus distintas experiencias, ¿por qué fue tan complejo alcanzar la estabilidad de precios mientras teníamos al Sucre como moneda de curso legal, especialmente durante la crisis del año 1999? Economista Vetter, por favor. Muchas gracias. Quiero agradecer al Banco Central por haberme invitado a participar aquí. También yo cumplo 25 años sin haber pisado el Banco Central. Así que para mí es una ocasión de mucha alegría y de honor. Vamos a poner en contexto el tema. Tradicionalmente siempre existió la presión de los gobiernos para que el Banco Central ayude a financiar especialmente sus déficits fiscales. Y el Banco Central, de alguna manera u otra, respondía a estas exigencias del gobierno de turno y exigencias del Seguro Social también. O sea, el Seguro Social también tuvo que responder a estas exigencias. Esto causaba un incremento en la emisión monetaria y por lo tanto una presión inflacionaria. La falta de disciplina fiscal fue sin duda una de las causas principales para el incremento de la inflación. Esta política hizo crisis desde finales del año 98. A finales del año 1998, la debilidad del sistema financiero fue evidente y el gobierno tomó una medida fundamental, que fue la creación de la Agencia de Garantía de Depósitos, y ofreció una garantía de depósitos a los ahorristas y a los cuentacorrentistas de los bancos privados, quienes tenían que aportar una cantidad, yo diría, simbólica, para generar esta garantía de depósitos. El problema de la garantía de depósitos que se legisló es que no tuvo plazo y tampoco tuvo límite de cuantía, o sea, el monto máximo no fue establecido. Por lo tanto, se determinó que la garantía de depósitos es por todos los montos ahorrados y en cuentas corrientes. Esto generó una expectativa. Se trató de salvar a la banca y de crear confianza en los ahorristas y cuentacorrentistas cuyos depósitos estaban garantizados a través de la AGD. El 8 de marzo de 1999 se decretó un feriado bancario y luego ese feriado fue extendido de 2 a 5 días y hubo un congelamiento de depósitos
superiores a los 2 millones de sucres o $500.000 en el sector financiero. Esta decisión fue trascendental. En esa época, yo la califiqué como el mayor error en materia económica de la historia del Ecuador, y todavía considero que fue el mayor error. Precipitó quiebras, precipitó suicidios, precipitó la mayor migración de ecuatorianos hacia el exterior porque no podían recibir los dineros que habían ahorrado y no había confianza en el sistema, buscaron horizontes en el exterior. Fue una catástrofe en el Ecuador. Las tasas de interés, los bancos buscaban que los ahorristas inviertan en su institución, y las tasas de interés llegaron a estar en 54 a 60% anual. Este feriado, más que la dolarización, fue un antes y un después en la economía ecuatoriana. Se retuvo alrededor de 4.000 millones de sucres y 350 millones de dólares en este congelamiento. Era en realidad un robo a los ahorristas. Era en realidad un robo. Y esto se demostró cuando la AGD tenía que responder a esta garantía de depósitos. Lo hizo a través de bonos del Estado que fueron descontados en el Banco Central. Entonces, poco a poco se iba pagando la garantía a las personas que estaban dentro de los parámetros y que estaban en capacidad de recibir esa garantía. La AGD tomó años en repagar, y después de la dolarización, los ahorros que antes habían estado en sucres se pagaron a razón de 25.000 sucres por cada dólar, o a razón de $1 por cada 25.000 sucres que habían ahorrado. O sea, fue un robo. Y esto fue la parte previa de la dolarización. Como ustedes comprenderán, la falta de confianza en el sistema financiero llegó a niveles tales que muchos bancos quebraron. Se llamó a una auditoría internacional para que analice la situación de cada banco, y en función del patrimonio técnico que tenía cada banco, se decidió si el banco cerraba o si el banco se mantenía abierto. Muchos bancos quebraron y cerraron. Pocos bancos que habían sido bien manejados, honestamente manejados, sobrevivieron y todavía están funcionando en el país. Muchas gracias, economista Baiter, perdóneme que le corte. Gracias por este contexto histórico de todos los problemas que el Ecuador atravesaba en el sector financiero previo a la dolarización. Fidel, en tu caso, en el año 99 tú cumplías un rol también en el banco. En tu experiencia en esa época, ¿por qué fue tan complejo alcanzar esta estabilidad de precios? Bueno, muchísimas gracias. Agradezco también mucho al Banco Central por esta invitación. Un saludo a sus autoridades, a los colegas del panel, a todos los asistentes, estudiantes y colegas aquí presentes. Creo que es muy importante un foro como estos, porque si uno revisa las cifras demográficas en el país, hay aproximadamente 7,5 millones de ecuatorianos que son menores de 25 años, es decir, ya nacieron dolarizados. Si añadimos a aquellos que eran menores, bastante jóvenes, durante la crisis del 99-2000,
podemos afirmar que alrededor del 60% de la población jamás manejó un sucre. Y todo lo que estamos conversando aquí es historia pasada. Y eso me parece que debe ser recordado. ¿Cuáles son las lecciones? Para evitar errores del pasado. Así que realmente felicito por este evento que nos llama a la reflexión. Creo que hablando sobre por qué fue tan difícil mantener la estabilidad macro antes de la dolarización, pues recordemos lo que decía el premio Nobel Milton Friedman. O sea, la inflación es esencialmente y en todo momento un fenómeno monetario. Pero recientemente otro premio Nobel, Thomas Arden, estuvo de visita en Argentina, estaba realmente pescando ahí en la Patagonia Argentina, pero obviamente le entrevistaron sobre la crisis y la dolarización en Argentina. Y él dice, bueno, no hay nada especial en el caso argentino como fue Ecuador, como han sido los casos de las grandes hiperinflaciones en el mundo. Está causado por una expansión monetaria, la maquinita de imprimir billetes, muchos sucres persiguiendo a pocos bienes, en el caso del Ecuador se ajusta por el nivel de precios. Pero atrás de este fenómeno trasciende básicamente tres fenómenos cruciales. El financiamiento de déficit fiscales, una posición fiscal insostenible, también crisis financieras, cuando los bancos centrales se han visto obligados a salvar bancos, igual tienen que imprimir dinero para otorgarles créditos de emergencia y también para enfrentar choques externos, caídas en los términos de intercambio que producen crisis de balanzas de pagos. Esos choques externos son los que definitivamente obligan a los bancos centrales a intervenir, y cuando no son independientes, por presión de los gobiernos de turno y por una agenda más bien de política, la salida ha sido la impresión inorgánica de dinero que causa estos fenómenos inflacionarios. Esa fue la historia también del Ecuador en la crisis del 99-2000. Fue un caso de una tormenta perfecta, porque tuvimos una caída del precio del petróleo abismal. El precio del petróleo cayó por debajo de los $10 por barril. A eso se le sumó un fenómeno del Niño, pero gravísimo, que destruyó infraestructura y todo lo que son las exportaciones tradicionales, con lo cual la oferta exportable cayó de manera significativa. Estamos en medio de una crisis financiera internacional también bastante pavorosa. Y a eso se sumaron malas decisiones de políticas públicas, una insostenibilidad fiscal, la crisis financiera que ha sido descrita por Pablo Vetter. Todo eso en medio de escándalos políticos y de corrupción que fueron inéditos en el país. Fueron entonces condiciones inéditas que descalabraron la economía del país. La devaluación comenzó a acelerarse día a día, la inflación se aproximaba a 100% y era una situación bastante angustiosa y desesperada. Veo aquí, tanto en el panel como en la audiencia, a muchos que fueron protagonistas desde el sector público, ministerios de finanzas, bancos centrales, superintendencias de bancos, pero también del sector privado, gremios, sector financiero. Fue realmente un momento de una pesadilla económica que es bueno recordarla para, como decía al inicio, evitar los errores del pasado. Quisiera concentrarme, antes de entrar en el tema de dolarización, que entiendo serán en las siguientes preguntas, en por qué fue complicado ese manejo de políticas públicas, especialmente la coordinación entre la política monetaria y cambiaria y la política fiscal y financiera. Creo que los que estamos aquí presentes hemos podido experimentar prácticamente todos los sistemas cambiarios que los libros de texto, por ejemplo, los de Paul Krugman, describen. Pasamos, tal vez alguno todavía tiene memoria, del tipo de cambio fijo, 25 sucres por dólar en todo lo que fue la década de los 70, hasta que desembocamos junto con el resto de América Latina en la crisis de la deuda de los años 80. Ensayamos mini devaluaciones. Aquí Abelardo lo recordará, como ese crawling peg que decía Krugman, cómo nos podíamos acomodar con un sistema de mini devaluaciones. Tuvimos bandas cambiarias, tuvimos flotación, eso lo recordará también Alberto Dají cuando lo intervenga a través de Zoom. Y pues también un periodo de flotación y de tipos de cambio segmentados. Es decir, Ecuador
lo experimentó todo. Y creo que fue clave esa experimentación para mirar que los sistemas cambiarios per se no son una panacea para alcanzar la estabilidad macroeconómica. Pasamos entonces a la dolarización y no es una excepción. Guillermo describió todos los logros. Sin duda la dolarización o los sistemas cambiarios extrafijos ayudan no solo a garantizar o alcanzar esa estabilidad, sino a alcanzar ciertos acuerdos políticos sobre reformas fundamentales que hacen parte fundamental de alcanzar la estabilidad macroeconómica. Es decir, que tras de un sistema de cambiario lo que está fundamental, lo que es clave, es alcanzar esos acuerdos para hacer un manejo sostenible de las finanzas públicas, un fortalecimiento de los sistemas financieros y también tener mecanismos que ayuden a absorber los choques externos que pueden tener el potencial de desestabilizar las economías de los países. Es decir, más allá de un sistema cambiario, no podemos dejar de priorizar esas reformas que están haciendo que un sistema cambiario, cualquiera que sea sostenible y contribuya no solo a la estabilidad macroeconómica, sino a generar condiciones de crecimiento, generación de empleo y también de prosperidad en las sociedades. Creo que la dolarización ayudó a generar esos consensos, pero como vamos a conversar más adelante, esta estabilidad no está garantizada. Gracias, Fidel. Abelardo, en su caso, basado en su experiencia, ¿por qué fue complejo alcanzar esta estabilidad de precios en sucres? Gracias, Tatiana, por la invitación. Es un gusto compartir el panel con mis colegas y amigos. Y además es un gusto regresar a la casa que fue mía o participé por 16 años de mi vida. En realidad, la pregunta va a la esencia de la relación de política económica y de la búsqueda de una realmente fórmula de consenso entre los objetivos de la política fiscal y los objetivos de la política monetaria. Siempre en la historia, Pablo lo dijo, de alguna manera ha habido tensión entre el Banco Central y el Ministerio de Economía, no solo en el Ecuador, sino en el mundo, porque los objetivos de la política fiscal no necesariamente coinciden con los objetivos de la política monetaria. Y el objetivo fundamental de la política monetaria es ofrecer estabilidad. De tal manera que cuando nosotros hablamos de que la dolarización ha alcanzado la estabilidad de la economía ecuatoriana, estamos simplemente diciendo que está cumpliendo con una responsabilidad que le es innata al sistema de política económica, de política pública. Sin embargo, creo que es bueno repasar un poco de la historia económica ecuatoriana en el tema de esta pregunta. Y el Ecuador ha tenido largos periodos de estabilidad antes de la dolarización. Este periodo de 25 años de dolarización y estabilidad no es el único en la historia económica ecuatoriana. Empecemos por señalarle que a partir del año 1884 tuvimos como sistema monetario la presencia del sucre. El gobierno de Plácido Camaño, o en el gobierno de él, se estableció el sucre como moneda de curso legal. Y el sucre tuvo vigencia o estuvo representando a la política monetaria durante 116 años. De tal manera que si nosotros comparamos 25 años de dolarización y creemos que este es el periodo más largo de política monetaria que haya tenido el Ecuador, la afirmación no es correcta. La afirmación correcta es el sucre es el periodo de más larga duración de política monetaria. Y la segunda afirmación, que me parece que también hay que relativizarla, de que este es el único modelo de política monetaria que ha traído estabilidad económica. No lo es. Desde el año 1939, después de la gran crisis mundial de los fines de los 20, principios de los 30, de la crisis del cacao en el Ecuador y todo, desde el año 1939
hasta el año 1971, 32 años de historia, el Ecuador tuvo estabilidad económica. Y les voy a dar dos números para que ustedes puedan comprobar. El tipo de cambio nominal en el año 39 era de 15 sucres por dólar. El tipo de cambio en el año 1971 llegó a 25 sucres por dólar. Una devaluación en 32 años del 66%. Si ustedes hacen una relación aritmética de lo que significa devaluar 66% en 32 años, el resultado aritmético simple es que teníamos una inflación promedio del 2% anual. Esa fue la realidad. Y realmente cuando se devaluó en el año 1971, de 18 a 25 sucres, quienes estábamos en el Banco Central, considerábamos que había una sobredevaluación monetaria. Es decir, que no era necesario hacer una corrección tan fuerte. Pero quiero simplemente señalar, porque creo que a la historia económica hay que tratarla con cuidado y con respeto, de que la dolarización nos ha devuelto la estabilidad que sí la tuvimos con el sucre y la perdimos a partir del año 1971, precisamente por la incorporación de un nuevo elemento en la realidad ecuatoriana, que es el petróleo. A partir del año 1972 nosotros empezamos a tener un rebrote inflacionario, algo de eso lo mencionó ya Guillermo en su presentación. Durante toda la década de los años 80, todos los gobiernos estuvimos peleando por la recuperación de la estabilidad, volviéndole al país realmente un país que tenga política pública equilibrada, porque lamentablemente a partir del año 1972 el Estado empezó a convertirse en el principal agente económico de la economía ecuatoriana. Y eso no lo perdimos durante los años 80 y 90 y no lo hemos perdido a partir de la dolarización. La presencia del Estado como gran agente económico durante la dolarización sigue siendo una realidad innata y es un problema del mantenimiento de la dolarización. Entonces creo que es bien importante decir que la dolarización ha conseguido recuperar lo que nosotros perdimos con la incorporación del dólar, yo diría amplificación enorme del papel del Estado dentro de la sociedad y el aparecimiento de un fenómeno que lo habíamos controlado durante muchísimo tiempo, que es el mantenimiento de unas finanzas públicas equilibradas y sanas. Hasta ahora no logramos realmente recuperar ello y consecuentemente lo que nosotros tenemos en un ambiente general es un país estable, con un sistema financiero que trabaja razonablemente bien, que requiere mayor regulación, sin duda alguna, pero que no tiene un ambiente macroeconómico complementario que sea, digamos, consecuente y que sea coherente con las necesidades que trae la dolarización per se. Este no es un modelo que es inmune a todas las provocaciones que pueda tener y hay que cuidarlo. Yo no estoy buscando regresar a la época del sucre, creo que no tenemos una salida para ello. A mí me dio mucha pena perder nuestra moneda y perder esa capacidad y esos instrumentos de manejo de política monetaria, pero los últimos años de la década de los años 90 fueron realmente fatales para el mantenimiento de esos instrumentos propios de un país como el nuestro. Gracias, Abelardo. Gustavo, en esa época representaba al gremio de industriales. Desde su experiencia, ¿qué es lo que no nos permitió alcanzar esta estabilidad de precios de azúcares? Gracias, Tatiana, gracias por la invitación. Un saludo a los profesores que nos acaban de dar una clase de economía y de historia económica. Yo no soy economista, pero como empresario y dirigente empresarial por muchos años, creo que más bien me corresponde ver desde el lado del usuario, si se quiere de la víctima, que teníamos que asumir las consecuencias de las políticas cambiarias, monetarias que el país tenía que tomar.
como ya he dicho Abelardo, la estabilidad era lo normal en el Ecuador. Yo sí recuerdo del Sucre, sí alcancé a hacer operaciones en Sucres, teníamos deudas en Sucres, y en los años previos había mucha estabilidad. El tipo de cambio, por ejemplo, en los años 70, en los años 60, cambiaba de 18 a 22. En el año 70, como ya dijo Abelardo, el tipo de cambio era de 25. Pero vino el petróleo, nos volvió ricos y el Estado empezó a gastar mucho más de lo que recibía. Y entonces la inflación se fue y se fue y se fue y arrastró obviamente al tipo de cambio, y entendimos y aprendimos a saber qué es lo que era la devaluación, concepto que por cierto hoy día está en los libros, y ustedes, sobre todo los estudiantes que están aquí, lo estudiarán en los libros, pero no lo han vivido, y eso nos preocupa, porque aquellos estudiantes que pronto tendrán que pasar a manejar el país, no habiendo vivido esas experiencias, pueden pensar que hay que volver a usar el manejo de la moneda y esto como herramientas políticas, por no haber vivido estas experiencias terribles que hemos escuchado ahora y peores. Desde el punto de vista empresarial era terrible. Había estos periodos de estabilidad, estos periodos en donde se podía prever lo que iba a suceder con el tipo de cambio, y entraron los años 80 con estos cambios terribles, ya como dijo Fidel. Aquí se experimentaron todos los procesos. A la lista hay que añadir las maxi y las mini devaluaciones previstas y las imprevistas. Nos decían, esta semana, los lunes va a subir el tipo de cambio 2%. No subía 2, subía 3%. Y la próxima semana va a subir otro 2%. Y así, no funcionaba. Obviamente el mercado libre se disparaba tremendamente, y entonces el siguiente mes o 2 meses decían, no, vamos a hacer una macro devaluación para ver cómo se ajusta. Entonces, subía 30%, ya esto cubre todo. Obviamente no. El mercado libre se disparaba. Si es que aumentaba 30%, el mercado libre subía 50%. Los empresarios, para poder hacer nuestras transacciones, sobre todo importaciones de materias primas, maquinaria, repuestos, servicios, etcétera, teníamos que recurrir al mercado libre. Desde el año 86, se hizo un cambio radical. Hasta entonces, el Banco Central proveía los dólares para las importaciones. Depositábamos en el Banco Central los sucres y el Banco Central emitía los dólares para pagar a los proveedores en el exterior. Al extremo de que nos vendían dólares inclusive para irnos de paseo, irnos de viaje. También había un cupo que se podía comprar dólares en el Banco Central. Esa era la supuesta capacidad que teníamos, porque éramos petroleros. Y claro, eso creó una nube que reventó. Y después de esto, en el año 86, se dejó de vender dólares en el Banco Central, y todas las importaciones, o casi todas las importaciones, tuvieron que ir al mercado libre. ¿Qué quería decir eso? Que los costos de importar subieron, pero brutalmente, ¿no? Si es que en el mercado oficial, que se fijó un tipo de cambio a 35 sucres del dólar, nosotros comprábamos en la calle, en los bancos, a 300, a 400, a 800, y ya en el 97, 98 esto ya valía 1200, 1500, 4000, 5000, 7000. En el 99 pasamos de
de 7.000 a 22.000 en un año. Entonces era una situación de inestabilidad total. Los créditos, pedíamos créditos en sucres de los bancos, y los bancos obviamente cuando prestaban era contra garantías bien reales, ¿no? Muchas veces contra depósitos en el exterior, o, en fin, y nos ofrecían créditos en dólares y había que tomar porque era lo que había. Lo curioso era que lo que se nos contaba como broma era verdad. El problema ya no era de los deudores, el problema era de los bancos, porque sabía el banquero que no le íbamos a poder pagar. Nos prestaba, imagínense, nosotros comprábamos maquinaria o repuestos en el extranjero, estoy hablando años, los inicios de los años 90 y así. Comprábamos maquinaria con crédito local y en sucres a 180 días plazo. Claro, comprar una maquinaria a 180 días plazo era una locura. Ya se vencía el crédito antes de que llegue la máquina. Entonces iban al banco a renovar y a renovar y a renovar. Y el banco sabía que era así la cosa, ¿no es cierto? Y cada vez había que ir a renegociar las condiciones dependiendo de lo que haya pasado en la devaluación, en la inflación. Entonces decían, ve, ya no es al 15%, ahora es al 20%, al 30%. Y claro, era una locura. Era impagable. Tan impagable que al final, como ya se relató aquí, los bancos tuvieron que asumir tantos de esos problemas que al final quebraron, ¿no? Después de todo esto. Porque ya las deudas eran impagables. No es el foro ahorita para ir a analizar qué pasó con cada banco o con el sistema bancario. Además de eso hubieron otras cosas. Pero nosotros como usuarios, los empresarios, teníamos que vivir con eso. En los años previos a la dolarización, llamemos 97 al 99, había una escasez de dólares total. Las exportaciones no eran suficientes y el Estado retenía los dólares de las exportaciones públicas estatales del petróleo, básicamente, para sus gastos, cuál era obvio, había esa división. Y teníamos que para las importaciones recurrir al mercado libre, excepto que había una banda que le llamaban mercado de intervención, en donde se compraban los dólares en el central para cierto tipo de importaciones, siempre y cuando esté en la lista correcta, que tenga los aranceles adecuados y que tenga los orígenes adecuados. Entonces era bien difícil. Se depositaban los sucres aquí en el central y el central algún día emitía las divisas para pagar a los proveedores y se demoraba meses y meses. Yo tengo un caso en que se me demoraron un año en enviar los dólares, porque no había, simplemente no había. Mientras tanto, nosotros a los proveedores teníamos que ir al mercado libre, comprar otros dólares y pagar a los proveedores. Ese era más o menos el ambiente en el que nos movíamos. Y obviamente en esas condiciones hacer empresa, generar trabajo, buscar utilidades, era bien difícil, bien complicado. La tarea principal de los financieros de las empresas era tener amigos en toda la banca para poder comprar dólares al precio del día. La cotización cambiaba de la mañana a la tarde. Y claro, ese era el sistema. Y obviamente era imposible sostener precios o prever, planificar crecimiento, desarrollo, balances. No había manera. Muchas gracias, Gustavo, especialmente por esa perspectiva desde la parte empresarial. Buenos días, economista, y bienvenido. Adelante, Alberto, con la misma pregunta. Desde su experiencia, ¿por qué no alcanzamos esa esperada estabilidad de precios en sucres? Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento a tanto la Junta cuanto al Banco Central por organizar este evento. Tengo pues una afección viral y
no fue recomendado por el médico ir a Quito y pido disculpas por eso, porque igual que a Abelardo o a Pablo, pues yo inicié mi carrera profesional en el Ecuador, en el Banco Central, a los 26 años de edad, y por lo tanto siempre tendré un enorme cariño para esa institución. Ya es difícil añadir cosas después de las exposiciones que se han dado, pero quiero coincidir primero con Abelardo de que el Ecuador tuvo muchos periodos de estabilidad. La inflación promedio de los años 50 fue 1 y algo %. La inflación promedio de los años 60 fue menos del 3%. Y la inflación importante comienza en el año 72 con la irrupción del petróleo y un modelo centralista de gasto público muy similar, casi idéntico al modelo que se inició el año 2006 con la bonanza petrolera. Ambos modelos de tipo de cambio fijo, ambos modelos con una extraordinaria inyección de gasto público. En la dictadura militar, la inflación promedio fue del 12% y se mantuvo el país con 25 sucres por dólar, lo cual fue una barbaridad. Fue un incentivo para importar, un desincentivo para exportar y un incentivo para endeudarse en moneda extranjera, lo cual terminó en la sucretización. La sucretización fue, por lo tanto, el resultado de una política absurda de que cuando el nivel de precios se triplica en 12 años y el dólar sigue valiendo lo mismo, hace que la gente trate de endeudarse en dólares. Entonces, la primera cosa es si ha habido periodos de estabilidad. La crisis del año 99, quiero coincidir con lo que dijo Fidel, se alinearon los astros, añado la mancha blanca del camarón. Y efectivamente el precio real del petróleo en el gobierno de Maguad fue el más bajo de la historia. Los otros dos más bajos me tocaron como ministro el año 86 y como vicepresidente el año 95, que tuvimos el conflicto armado con el Perú. ¿Por qué se produjo la gran inflación? Por toda esta acumulación de cosas, una mala regulación bancaria, que no, la superintendencia de bancos no se modernizó, y estalló la inflación a través de la crisis financiera. Y es cierto, toda inflación es siempre un fenómeno monetario. Hay más dinero del que debe haber en circulación persiguiendo una cantidad limitada de bienes, entonces el Banco Central, atendiendo el pago de depósitos, dando crédito a la banca, la inflación se hizo evidente. Y el país dolarizó. El país casi que se dolarizó solo. Y el gobierno lo que hizo fue legitimar con un decreto una situación de hecho. Ahora bien, la inflación inicial fue alta porque venía con una inercia, pero después se estabilizó. El mayor bien que hizo la dolarización es esa inicial fase que pudo dar un horizonte de esperanza y una estabilidad. Pero no es cierto que no se puede tener estabilidad de precios con moneda propia. De hecho, si ustedes revisan las cifras de inflación de los países latinoamericanos, exceptuando Venezuela y a la Argentina, ha sido un periodo, mientras el Ecuador ha estado dolarizado, de estabilidad de precios. Tampoco es cierto que un país con moneda propia está condenado a una devaluación permanente de la moneda. Miren ustedes a Colombia, miren ustedes a Chile, al Perú, a Uruguay, y comparen con el tipo de cambio del Ecuador y verán que hay una estabilidad respecto al dólar. Entonces, el gran beneficio de la dolarización fue el impacto inicial de abrir una esperanza. Pero aquí quiero insistir en que una dolarización, una política cambiaria, es una herramienta y no un objetivo. Y en el Ecuador hemos cometido el grave error de transformar la dolarización en un objetivo nacional, que no lo debe ser. Los objetivos son crecer, generar empleo, buena distribución del ingreso, estabilidad de precios y sostenibilidad. Y eso no está garantizado con la dolarización.
A veces creemos en el Ecuador que la dolarización es una vacuna que nos va a curar de todo y no lo es. Entonces, resumiendo, el Ecuador no tenía otro camino que dolarizar el momento que lo hizo. Pero creo que a veces nos ha anestesiado para hacernos olvidar las enormes tareas que tenemos respecto a los gravísimos problemas estructurales que todavía tiene el país. Muchas gracias, Alberto. Y bajo ese mismo contexto vamos a comenzar la segunda pregunta con usted mismo. ¿Sí está? Previo a la implementación de la dolarización en nuestro país, ¿consideró usted que este régimen monetario sería tan exitoso para alcanzar la estabilidad de precios? ¿Cómo podríamos comprender el éxito que ha tenido en estos 25 años la dolarización para combatir la inflación? En 1998, escribí un amplio análisis de 2 páginas de Diario El Universo cuando era muy grande, en octubre, y ahí yo indicaba con claridad desde mi exilio que el Ecuador no tenía otro camino que salir de su moneda, porque era evidente ya, por las altísimas tasas de interés y la persecución de depositantes que los bancos estaban haciendo para atraerlos, que la demanda de dinero había colapsado. Y si la demanda de dinero colapsa, usted ya no tiene política monetaria y no tiene política cambiaria. La política monetaria y la política cambiaria presuponen una demanda de dinero estable. Y lo que se veía venir con todos los factores acumulados era obvio. Entonces propuse una caja de conversión, porque la Constitución decía que la moneda era el sucre, en octubre de 1998. Por lo tanto, desde mi punto de vista, yo estaba convencido ya en 1998 de que no había otra alternativa para el Ecuador en ese momento. Lo puse por escrito ante el país. Entonces sí tenía la confianza de que iba a estabilizar precios. Pero además escribí en 1998 en ese artículo toda una receta de lo que el Ecuador debía hacer. Y el Ecuador no lo hizo ahí y no lo ha hecho tampoco. Y hoy, más bien, yo les podría decir que si usted trae a 5 premios Nobel y les dice diseñen políticas para debilitar la dolarización, no las habrían hecho tan bien como lo hemos hecho en el Ecuador. Un impuesto de salida de divisas es casi como poner una monja de claustro a dirigir un nightclub. Eso no se puede, es incompatible. Tasas de interés controladas y no absolutamente libres son incompatibles con la dolarización. Haberle metido la mano al Banco Central, entregarle bonos y sacarle dólares que estaban en el exterior como deben estar en una dolarización, como los tiene Panamá, haber traído los dólares que garantizaban a la ciudadanía que su dinero estaba sano, libre y sin intervención de nadie, traerlo para que luego le metan la mano y entregarle bonos al Banco Central que no se pueden vender, es un anatema, un incesto financiero. Entonces, y el mantenimiento de los desequilibrios fiscales, el mantenimiento de los subsidios, el problema de la seguridad social, todos esos problemas atentan contra una sana dolarización. Si nos comparamos con Panamá, es para reírnos. En Panamá, por ejemplo, la liquidez de los bancos promedios es cerca del 50%, más del doble que el Ecuador. ¿Pero dónde está esa liquidez? Está afuera, no está en el país. Ahí no se preocupan de la reserva monetaria, porque la reserva monetaria es la cantidad de dinero, la cantidad de liquidez en dólares que tiene la sociedad. Entonces creo que la dolarización no ha sido en el Ecuador entendida ni bien manejada, y que, como han dicho mis colegas con todo acierto, todos, queda mucho por hacer para poderle sacar el jugo, para poder hacer que funcione, para poder sacar los beneficios. ¿Tenemos alta inversión extranjera? No, y una dolarización es lo ideal para un inversionista extranjero. ¿Tenemos crecimiento económico? No, nuestro crecimiento es inferior al promedio de la región e inferior a los países que no están dolarizados.
tenemos una inflación muy inferior a los de países con moneda propia. No la tenemos muy inferior. Y la baja inflación ahora no obedece tanto a la dolarización cuanto a la recesión que vive el Ecuador, cuanto a la falta de demanda agregada que tiene el Ecuador, a la falta de inversión que tiene el Ecuador. Entonces, los desajustes estructurales, de los cuales varios de mis colegas que están aquí han hablado y seguimos hablando, nos consta pues con Abelardo, por ejemplo, Fidel, que hemos expresado en muchas ocasiones la necesidad de ir a estos ajustes estructurales. Esa es la forma de garantizar una dolarización sana, no con pensamientos, no con leyes que digan voy a fortalecer la dolarización, ley de fortalecimiento, ley de extensión, ley de apoyo. Todo se ha hecho en base a la dolarización. La dolarización no es un objetivo nacional, no puede ser. Los objetivos son otros. Nunca hay que confundir una herramienta con un objetivo, y lo hemos confundido en el Ecuador. Muchas gracias, Alberto. Gustavo, igual desde la perspectiva del empresario y del industrial, ¿cómo comprender el éxito que ha tenido en estos 25 años la dolarización en haber combatido la inflación? En las empresas juzgamos por resultados. Si la la dolarización ha sido o no ha sido, estoy de acuerdo con Alberto, una herramienta que nos ha llevado a estabilidad, pues no queda sino ver las estadísticas, ver la realidad. Efectivamente, la dolarización ha sobrevivido a varios choques políticos, económicos, de diferente orden. Se hicieron efectivamente varios modelos, varios estudios de propuestas para estabilización y combatir la superinflación, la hiperinflación. Todos iban alrededor de que había que dolarizar. Yo, digamos así, conocí uno de esos estudios varios años antes, el año 2000, en la que se proponía que se haga una dolarización a 9.000 sucres por dólar, cuando el tipo de cambio estaba en 8.000 y algo. Pero claro, había muchísimos técnicos de entidades que se oponían a eso, que les parecía una barbaridad, que sí se podía manejar el tema monetario con las medidas tradicionales, y sobre todo el argumento de que no había suficientes dólares en la reserva para poder cambiar todos los sucres. Y pasó la discusión, y obviamente hacía falta una importante decisión política con gravísimo costo electoral para tomar esas decisiones. No se tomó esa decisión en ese tiempo, se pasaron un par de años y, como ya se dijo aquí, la dolarización fue de hecho. Muchas de las negociaciones que se hacían, por ejemplo, hasta la compraventa de automóviles, la compraventa de bienes raíces, la compra de insumos nacionales, se negociaban en dólares. O sea, era una dolarización de hecho, pero claro, a tipos de cambio que, como decíamos antes, se movían diariamente. Sí soy testigo y sí se hizo muchos pedidos a los presidentes de ese momento y a las autoridades de ese momento, fines de los años 90, de que la solución era la dolarización. Yo personalmente
pedía el presidente Maguad más de una vez que había que dolarizar como solución, pero no había el respaldo técnico que le dé al presidente la fuerza para tomar eso y la decisión política, que al fin tuvo que hacerlo, inclusive sin un respaldo legal. Como todos recordaremos, la dolarización se dio por un discurso en televisión del presidente de la República, que no era la autoridad monetaria del momento, y el decreto de dolarización se dio semanas después. Uno o dos de los que están en el público ayudaron a escribir ese decreto. Pero posterior al aviso. Y la ley que reconoció al dólar como moneda de transacción en el Ecuador vino meses después. Parece que fue abril o mayo del año 2000. Entonces, preguntar si estábamos de acuerdo o si era necesario, sí, la respuesta es sí era necesario. Como anécdota, hacíamos los balances de las empresas y, claro, en sucres. Íbamos al banco a mostrarle los balances para que nos preste plata o que nos renueve la cadena de préstamos. Y el banco decía, tiene que expresar en dólares. Claro, ¿a qué tipo de cambio le pongo? ¿Cuál le gusta? ¿El de hoy día? ¿El de mañana? ¿El del fin de semana? ¿El del fin del año? ¿El del año pasado? ¿Cuál le gusta? La verdad es que ninguno servía, porque ningún tipo de cambio servía más de 2 o 3 días. Si le ponía el de hoy día, para cuando el analista leía el balance y daba su opinión, ya no servía para nada ese balance. Entonces, decía, es que tiene que exportar, sí, había que exportar. Les decíamos, y se hacía, había que exportar, aunque sea piedras, pero había que generar dólares para poder seguir pagando las deudas y poder seguir sumando las pérdidas que habíamos generado por ese sistema. Muchas gracias, Gustavo. Abelardo, la misma pregunta, ¿cómo comprender este éxito en los 25 años? A ver, creo que es bueno seguir refrescando la historia para poder entender el tema de la decisión. El problema, la década de los años 90 fue una década en la cual se impulsaron políticas de inclusión monetaria y con una gran apertura por parte del poder público para que se incorporen nuevos intermediarios financieros. Se dieron muchas facilidades para la reconversión de compañías financieras en bancos y se careció de todo el conjunto de normativas de regulación para poderlas controlar. Conforme transcurrían los años 90, ese exceso de competencia provocó que nos encontremos a partir del año 95-96 con la existencia de una gran cantidad de intermediarios financieros que no tenían viabilidad, no podían ser sostenidos. Y en realidad llegamos al año 98 con una gran crisis bancaria que yo diría en términos públicos no se las conocía, pero que en términos académicos y dentro del propio sector era absolutamente real. El año 1998 ya era un año en donde buena parte del sistema financiero no tenía viabilidad. De tal manera que al inicio del gobierno del presidente Maguad, el presidente Maguad tenía un grave problema financiero, un grave problema fiscal y un terrible problema político y además de seguridad nacional en el conflicto fronterizo con el Perú. Y obviamente se hicieron las prioridades, se tomaron las prioridades, el Frente Económico tomó algunas decisiones, consiguió ajustar especialmente precios de los combustibles, pero el problema fiscal seguía realmente dando la vuelta y no estaba resuelto. En eso, un alto dirigente político
el abogado Nebot propuso sustituir el impuesto a la renta por el impuesto del 1% a las transacciones financieras. Se le dio todas las indicaciones de que eso era absolutamente contraproducente. Sin embargo, el gobierno aceptó ese decreto, y ese decreto aceleró el proceso de deterioro del sistema financiero, porque muchos agentes económicos lo que hicieron es sacar sus depósitos para protegerlos, en vista de que el mantener dinero dentro del sistema les ocasionaba un sistema de tributación absolutamente contrario. Aceleró el problema. Y ahí viene el año 99 con todas las dificultades que han contado aquí, y llegamos al año 2000 con la decisión de la dolarización. ¿Era inevitable la dolarización? Yo personalmente, desde el punto de vista académico y profesional, no tengo una respuesta inequívoca. No, yo tengo mis dudas de que eso era absolutamente inevitable. Y hay un ejemplo práctico que me lleva a mí por lo menos a seguir pensando que había una alternativa. Perú tenía exactamente el mismo problema, y había pasado por un gobierno desastroso, el primer gobierno de Alan García. Fujimori tuvo que entrar a corregir las cosas. Ellos también tenían un sistema bimonetario, fortalecieron al Banco de la Reserva, al Banco Central, entró una buena política monetaria, y hoy en día le tienen al Perú con el sistema bimonetario más estable de América Latina y la moneda más estable. Ahí usted puede hacer contratos en soles o en dólares, que es absolutamente el mismo resultado que puede tener. Nosotros, lo que pasa es que en la Constitución del año 98 metieron una clausulita transitoria que abrió la puerta al financiamiento del Banco Central al déficit fiscal. Y por ese medio se desquició la política monetaria del Ecuador. Y el directorio del Banco Central, con el que se inauguró el nuevo sistema de manejo de la política monetaria, no tuvo la capacidad de poder controlar. No atinó. Aquí se ha hablado del AGD, Pablo lo ha dicho. Fue un proyecto técnicamente bien hecho, políticamente en ejecución absolutamente desastrosa. Y claro, si nosotros teníamos un desborde monetario, la consecuencia era que teníamos un proceso de inflación. Pero el país estaba acaparando dólares por la ley de Gresham, de que ante dos activos, uno bueno y uno malo, uno guarda el bueno y trata de salirse del malo por razones inflacionarias. No, yo creo que el país, con el congelamiento, salir del congelamiento sin haber resuelto el problema del sistema bancario, porque no había programa del sistema de la política monetaria para salir y corregir y liquidar a los bancos malos, lo que hizo es simplemente romper la frágil credibilidad que había en el sistema y llevar a que la ley de Gresham funcione con una velocidad enorme a favor de la dolarización. Por eso es que la dolarización fue una decisión muy natural, muy fácil políticamente, y que todos los estamentos la aceptaron, porque no teníamos confianza en la moneda, no porque estábamos pensando que la inflación era un problema, no, es que no creíamos en nuestra moneda. Habíamos perdido la estabilidad cambiaria de nuestra moneda a lo largo de los últimos años, y consecuentemente la dolarización vino a ser el instrumento de retorno a un régimen cambiario absolutamente inflexible, el que tuvimos nosotros en vigencia años atrás, y que, como bien lo decía Alberto, hay que cuidarla. Es un instrumento que también puede tener dificultades de viabilidad. Y aquí les recuerdo algo. En la historia monetaria y cambiaria del Ecuador, el Ecuador tuvo 3 patrones oro, no 1, 3. Empezó a finales del siglo XIX y terminó en el año 28 o 30, cuando ya finalmente el Ecuador decidió salir del sistema de patrón oro como consecuencia de toda la realidad mundial. Pero en el intervalo rompió el sistema 2 veces, de tal manera que los tipos de cambio fijos no son permanentes si no sabemos administrarlos adecuadamente. Y si no tenemos estabilidad, y estemos bien claritos en eso, la dolarización no puede soportarse.
La estabilidad es connatural con un sistema de cambio fijo. Sin estabilidad no funciona el sistema de cambio fijo y la dolarización es un sistema de cambio fijo. Lamentablemente, por todo el ambiente completo de política económica, nosotros somos un país estable pero estancado, sin perspectiva de crecimiento, por lo menos para el quinquenio que tenemos adelante, y que no ha tenido los resultados de crecimiento que creíamos porque no se acoplaron todas las políticas económicas dentro de una política pública que sea coherente. De tal manera que la dolarización como instrumento es un dique que está funcionando, pero que tiene un nivel dado de resistencia. Y eso lo debemos tener presente nosotros en absolutamente todos los análisis que hacemos. Este no es un dique inmutable en el tiempo, si es que nosotros no sabemos complementarle para que funcione y nos dé los resultados que buscamos. Muchas gracias, Abelardo. Fidel, por favor. Creo que muchos hemos pasado por las aulas como estudiantes, como profesores. Aquí también tenemos a docentes y alumnos de economía. Desde el punto de vista estrictamente académico y técnico, un país con una economía pequeña, abierta, expuesta a frecuentes choques externos, tiene que tener herramientas de política monetaria y cambiaria para mitigar el impacto adverso de estos choques negativos. Eso dice la teoría, pero eso supone que tenemos economías bien manejadas, con políticas fiscales sólidas, con políticas financieras adecuadas y con buffers o mecanismos de amortiguar esos choques externos. Hay países que lo tienen, ya se mencionó todos los países en América Latina que tienen sistemas de metas de inflación, los inflation targets como Perú, como Chile, como Colombia, como otros países que han logrado tener sistemas que manejan adecuadamente su política monetaria y cambiaria y que han logrado tener objetivos que trascienden al manejo monetario y cambiario. Pero en ausencia de ese manejo de un Banco Central independiente, de políticas fiscales sostenibles, con deudas que sean sostenibles, con sistemas financieros sólidos, entonces los resultados pueden ser tétricos. Pueden conducir a procesos de alta inflación o hiperinflación. En ese contexto, si no tenemos las condiciones fundamentales de estabilidad macroeconómica, es preferible quitar la posibilidad de uso de esos instrumentos porque los países lo podrían hacer de manera irresponsable. El símil más o menos dice así: es bueno tener un vehículo propio para ir de un sitio a otro, se gana en eficiencia, uno tiene mucha comodidad, pero si el chofer está permanentemente borracho, entonces se va a chocar en el camino. Es preferible entonces quitarle la posibilidad de manejar. Eso es lo que algunos países como el Ecuador tuvieron al adoptar sistemas extrafijos como la dolarización. Quitarnos de nuestro instrumental de políticas económicas el manejo de la política monetaria y cambiaria. Si bien en la historia pudimos haber tenido periodos de manejo coherente de las políticas públicas, la historia reciente que condujo a la crisis del 99-2000 pues mostraba que era en ese momento imposible dejarle a un chofer borracho al mando de su vehículo. Esa fue la decisión. Años después, la dolarización ha probado ser la institución más popular y más respaldada del país. Cuando empezó en el año 2000, la dolarización tenía un respaldo de apenas del 32% de la población. 5 años después, cuando la inflación ya convirtió al 2%, ese respaldo subió al 65%, luego alcanzó 80%, y luego de la pandemia, el último dato dice que la dolarización es apoyada por el 92% de la población. Esto es más que cualquier institución pública como las Fuerzas Armadas y la Iglesia. De hecho, la Iglesia, que ha sido una de las instituciones más queridas, más respetadas del país, ha caído en su confianza de un nivel del 80% prepandemia a como el 56-57%. Esto es una crisis de confianza general en la sociedad ecuatoriana, ¿no? Hemos tenido pandemia, corrupción, cambios de gobierno, mucha inestabilidad. Todas las instituciones
han caído. La iglesia cayó de 80 a 56, 57%, por ejemplo. Todas excepto la dolarización. La dolarización subió del 80 al 92% en este periodo de alta desconfianza en las instituciones de la sociedad. Parecería como que los ecuatorianos en momentos de desconfianza, de alta incertidumbre, nos aferramos a una ancla, que ni siquiera es la iglesia, sino es la dolarización. Pero como bien lo ha dicho el gerente del Banco Central, que un sistema sea popular, que tenga respaldo popular, no le garantiza la sostenibilidad. Y creo que eso es uno de los temas que debemos reflexionar con responsabilidad. Se dice que un cambio audaz, como fue la dolarización, requería de construir ciertos consensos para llevar adelante ciertas reformas en lo fiscal, en lo financiero, que en un inicio en el país se dieron. Se aprobaron una serie de reformas que inclusive se constituyó un fondo de estabilización macroeconómico, que después fue destrozado, pero en todo caso se dieron esos acuerdos a nivel político para llevar adelante este cambio significativo en el país. Sin embargo, luego de 25 años, y esto lo hemos conversado con muchos de los panelistas, parecería como que esa estabilidad primero está dada. Ya nadie desconfía, se ha resistido a la pandemia, ha resistido tantos cambios de gobierno, entonces va a ser eterna. Y creo que ahí estamos equivocados. Creo que hay una serie de amenazas que ponen en jaque a este sistema cambiario. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Alberto, no puede ser un objetivo un sistema, esto es una herramienta, pero si no tenemos las condiciones básicas para mantener esa herramienta, podemos inclusive perder este instrumento. Y si bien en el pasado tuvimos entradas y salidas al sistema del patrón oro, también esas salidas fueron bastante traumáticas. Fue justamente un periodo donde tuvimos una de las recesiones más graves que tuvo el Ecuador y bueno, la economía global. Pero volviendo a la economía contemporánea, hay solo un caso. Hay pocos casos en general de países que tienen dolarización como el Ecuador, de más de 200 economías, dependiendo cómo lo clasifiques, hay 4 o 5 países que tienen sistemas similares al Ecuador, o sea, menos del 2% del mundo. O sea, somos un caso más bien raro. Pero hay solo un caso de reintroducción, luego de haber dolarizado, de reintroducción de una moneda propia, que es el caso de Zimbabue. Yo escribí un artículo, La triste historia de la dolarización y desdolarización en Zimbabue. Y salir del sistema de dolarización en Zimbabue fue traumático. Primero se dijo, bueno, vamos a crear un dólar electrónico, un e-Zimbabwe dólar, y se suspendió la convertibilidad de ese dólar con el dólar de adeveras. Bueno, esto sumió nuevamente en una grave crisis económica, cayó el producto, volvió a subir la inflación, la devaluación del dólar de adeveras, no el dólar electrónico ni nada. Comenzó a acelerarse nuevamente, 300%, etcétera. Y yo creo que una vez que estamos en un sistema de extra fijo, estando conscientes que estamos limitados en el manejo de la política monetaria y cambiaria, debemos también estar conscientes que salirnos de este esquema puede ser extremadamente costoso para el país. Y por tanto debemos estar conscientes que esa anestesia que puede significar saber que hay una estabilidad que nos ha traído la dolarización no está dada. Tenemos que trabajar para construirla y construir las bases que le den permanencia a este sistema y dar un espacio para trabajar en esos otros desafíos fundamentales que giran alrededor del crecimiento, la productividad y la innovación y la equidad. Gracias, Fidel. Economista, ahorita le voy a hacer 2 preguntas en una sola porque tienen directa relación. La misma que han tenido los otros panelistas, cómo comprender el éxito que ha tenido en estos 25 años de combatir la inflación y cuáles serían los principales desafíos para la economía ecuatoriana a fin de sostener la dolarización a pesar de haber alcanzado esta estabilidad de precios. Bueno, después de haber oído a los demás panelistas, me queda poco en cuanto a la pregunta de si es que se cumplió o no la función de la dolarización. Claro que se cumplió.
Ha habido estabilidad porque la política monetaria y cambiaria no está en manos nuestras. La hemos delegado, tal vez, o prestado de Estados Unidos. Como no controlamos la política monetaria y cambiaria, ha habido estabilidad. Esto es un reflejo tremendamente triste y doloroso de la capacidad que como ecuatorianos tenemos para manejar política monetaria y cambiaria. Lo que pasó, culminó en el año 99, refleja que el borracho estaba a cargo de esa política. Y no hay alcohólicos anónimos para corregirlo. Nosotros renunciamos a controlar la política monetaria y cambiaria, y eso a mí me causa enorme tristeza y hasta vergüenza. Pero bueno, en eso estamos, y sí hay desafíos. Esa es la tercera pregunta, ¿no es cierto? Hay enormes desafíos. En primer lugar, hay que respetar la institucionalidad del país. Hay que dar seguridad jurídica. Hay que creer en nuestras instituciones y permitirles que funcionen. Hay que creer en nuestras leyes y permitirles que funcionen. De lo contrario, no va a haber inversión. Y si no hay inversión, no hay crecimiento, y si no hay crecimiento, no hay desarrollo. No hay confianza en el sistema. Hay visión de corto plazo, hay oportunismo en nuestras políticas. Es una característica fundamental. Esa es una característica fundamental para creer en la estabilidad, creer en nuestras instituciones, no usar la Constitución y las leyes como nos conviene a corto plazo, pensar en un Ecuador a largo plazo, con respeto. En segundo lugar, hay que hacer enormes ajustes fiscales. Hay que reducir el gasto público, pero en forma dramática. Yo creo que hay un exceso de funcionarios públicos y pienso que habría que despedir a entre 150.000 y 200.000 funcionarios públicos. Sí, es un problema social enorme, pero hay formas de manejarlo. Y una de las formas lo aplicó el Banco Central hace 35 años. Aquí se compraban las renuncias. O sea, los funcionarios vendían sus renuncias y recibían una acción generosa para que puedan buscar otro empleo o ocuparse de una empresa propia, solucionar su problema personal. Alguna vez yo propuse que se despida a 100.000 funcionarios, ya son años de esto, y se les pague su sueldo durante un año, sin que tengan que venir a trabajar. Eso les daría un plazo de un año para encontrar otra ocupación y de alguna manera solventar el problema social que se presentaría. Pero hay que reducir la burocracia pública. Y no uso la palabra burocracia en términos derogativos. Hay que reducir la cantidad de empleados públicos, porque es insostenible el rol de pagos del sector público. A la vez hay que incrementar los ingresos. Es evidente que los subsidios castigan al sector fiscal en una forma enorme.
hay que encontrar la forma de eliminar los subsidios. Eso le daría al país una liquidez adicional importante. Luego hay un tema transversal. Bueno, no creo que se agote con eso, pero el tema transversal se llama corrupción. El Ecuador sufre de una corrupción endémica, sistémica. El sistema ecuatoriano es corrupto a todo nivel, no solo en el sector público. Como decía alguien que está exiliado, afortunadamente, los temas entre privados también son importantes. La corrupción en el sector privado también existe, igual que en el sector público. La corrupción es una tara social, cultural en el Ecuador y tenemos que cambiarla. Los niños y jóvenes que se educan en nuestro país, en escuelas y colegios, pueden recibir lecciones de ética y de cívica y de moral, pero el ejemplo que observan de los líderes en el Ecuador, que también forma parte de la formación de los jóvenes, no es un ejemplo éticamente aceptable. No se trata de no robar, se trata de mucho más que eso. Por ejemplo, los conflictos de intereses. La noción del conflicto de interés no existe en nuestra cultura. No existe simplemente. Entonces, tenemos que establecer una campaña en contra de la corrupción que va más allá de tomar presos a las personas que roban. No es eso todo. No puede, por ejemplo, un presidente de la Corte Nacional de Justicia renunciar para ser candidato a la presidencia de la República. Eso es inmoral, es antiético. El juez no puede hacer carrera política. Y un juez no lo es solamente mientras dura el ejercicio de su función. Dura para toda la vida. Un juez no puede ser político, porque eso refleja que no es independiente. Y ejemplos así hay muchos, muchísimos. Entonces, este es un tema, yo creo que es el problema más grave que enfrenta el Ecuador a largo plazo. Y por último, yo quisiera anotar algo. La dolarización, en términos de política económica, no solo monetaria cambiaria, el impacto en la política económica nos quita instrumentos para manejar el país en el sector público. Fíjense que el déficit fiscal, que ahora ya no puede ser satisfecho con fondos del Banco Central, porque la ley lo impide, la moral también lo impide. Resulta que ahora recurrimos al endeudamiento externo. 10.000 millones de dólares al año. Y el endeudamiento es insostenible. Los niveles de endeudamiento que tiene el Ecuador con el exterior son insostenibles. Y podrían obligarnos a salir de la dolarización, lo cual sería catastrófico para el Ecuador. Porque el borracho volvería a dirigir la política monetaria y la cambiaria. A mí me parece excelente el tema. Entonces, ahí hay otro tema, hay otro problema. Y aquí se hizo referencia a los acciones que se han dado en el sector fiscal y que se van enseguida, ¿no? Los fondos de estabilización y de emergencia. Veo la cabeza brillante de un
ministro de Finanzas, que estableció esos fondos. Mauricio, me refiero a ti, en forma responsable. O sea, sí ha habido esfuerzos que lamentablemente han durado muy poco. Con un cambio de gobierno viene un cambio de política, se inventan nuevas cosas y estamos como estamos en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Fidel, por favor, ¿cuáles son los mayores desafíos a los que nos enfrentamos? Bueno, muchísimas gracias. Si sacan ustedes su billete de dólar, van a ver ahí una insignia que dice "In God We Trust". Y yo creo que está muy bien confiar en Dios para que la sostenibilidad del dólar se mantenga, pero creo que sería preferible también hacer un par de reformas para ayudar a esa tarea divina. Y realmente son tareas muy terrenales. No quisiera añadir más. Yo creo que hay desafíos en lo fiscal. Sin duda, ahí tenemos niveles de endeudamiento que tienen que ser atendidos por sus niveles de tanto de costo como de insostenibilidad. Ahí está, detrás de cada proceso de endeudamiento hay un déficit fiscal que lo causó para financiar. Entonces hay que ir a las causas externas y algunas bombitas, algunas bombas que pueden estallar en el camino. Creo que uno de los temas de los subsidios es significativo. Creo que hay que mirarlo es uno de los aspectos prioritarios. Otros que parecen que no son unas bombas de corto plazo, pero la seguridad social me parece fundamental, porque si no nos va a estallar en las manos. Y claro, cuando hay aperturas ahí, cuando hay brechas fiscales, siempre hay una tentación. Primero, o se hace la reforma estructural, que es costosa políticamente, especialmente, socialmente, o de alguna manera seguimos pateando la pelota para adelante, nos endeudamos más, es decir, empeoramos la situación. Yo creo que es el momento de ponernos de acuerdo, estar conscientes de que es impostergable. Sector financiero, también creo que ese podría ser una de los... sabemos que la solidez se ha mantenido, ha habido tasas de liquidez, de solvencia importantes, pero el sistema es muy heterogéneo y pueden haber sorpresas en algún tipo de instituciones que estén con el deterioro de la cartera, etcétera, que requieran asistencia. En el momento que hay una crisis de confianza, sabemos cómo empieza, pero no cómo termina. Así que los desafíos de supervisión para garantizar esa sostenibilidad en el sector financiero me parece fundamental. Y hay un tema que es clave, que es el crecimiento económico. Esta década ha sido, los últimos 10 años, han sido de llorar. Menos de 1,5%, estamos creciendo al 1,7%, o sea que en per cápita hemos caído. Y eso no solo afecta un instrumento como es la dolarización, sino la propia cohesión social de la sociedad ecuatoriana. Se ha empeorado además la distribución del ingreso, es una economía y una sociedad cada vez más polarizada. Y sabemos que el crecimiento ayuda a, de alguna manera, aceitar la cohesión social y la convivencia de los países. Así que es fundamental reactivar el crecimiento económico, y cuando no tenemos la posibilidad de alguna manera ocultar los errores, ¿no? Porque dicen que los arquitectos ocultan sus errores con plantas, ¿no? Con unas flores. Los médicos ocultan sus errores con tierra, pues no, se mueren ahí sus pacientes. Y los economistas ocultamos nuestros errores con inflación. Entonces, ya no podemos hacerlo. Entonces, ahora tenemos que enfocarnos en esas reformas estructurales claves que necesitan mucho, de inspiración, un 5% de inspiración, pero 95% de transpiración, es decir, trabajar en la gestión para ser más productivos, trabajar en temas de innovación, reducir toda esa carga regulatoria que hace tan difícil hacer negocios en el país. Nos hemos quitado todo ese enredo cambiario, pero entonces ahora no tenemos más remedio que ponernos a trabajar en aspectos micro para realmente ser mucho más competitivos a la hora de generar más exportaciones, más empleo de calidad, que ayude a tener mejores niveles de prosperidad en el país. Muchas gracias, Fidel. Abelardo, por favor. A ver,
El tema de la política económica está enmarcado dentro del gran tema de la política. Y si nosotros no tenemos un sistema y una organización política que sea creíble, estable, que esté construida sobre una base de consensos y de decisiones objetivas y que permitan fortalecer la institucionalidad pública, la política económica va a tener serias dificultades para poder llevar adelante sus responsabilidades. Con instituciones frágiles, con sistemas políticos que no tienen absolutamente ningún tipo de honestidad, ni intelectual y peor económica, es muy difícil esperar que la política económica pueda ser construida sobre grandes objetivos nacionales. Hay que buscarlo, por supuesto que hay que buscarlo. Entonces, la primera gran tarea del país es conseguir que de alguna manera podamos nosotros establecer una organización política que nos dé a nosotros la seguridad de que se van a respetar los derechos, de que se van a cumplir obligaciones, que la ley va a ser respetada, que los contratos van a ser respetados y que las disposiciones van a ser cumplidas. Si nosotros conseguiríamos eso, obviamente el camino para tener una política económica lo suficientemente coherente es mucho más fácil de conseguirla, porque habremos obtenido el compromiso político de enfrentar realmente las dificultades que impiden la consecución de esos grandes objetivos. De tal manera que estemos bien claros de que nuestra primera tarea como ciudadanos ecuatorianos es tomar conciencia de la enorme descomposición política que tenemos, de la enorme fragilidad institucional pública y de la tremenda responsabilidad de hacer que esto no sea, digamos, una realidad permanente, sino que la podamos realmente corregir en un plazo razonable. Dicho esto, yo creo que en el tema de la política económica tenemos bastante claros en dónde están las dificultades más serias. El campo laboral, ahí tenemos un problema serio que no nos ha permitido formalizar la mayoría de las relaciones laborales en el país. El tema de la estabilidad laboral, el conjunto de normas que hacen que el despido sea una barrera de entrada tremendamente complicada, el mantenimiento de figuras destructivas inclusive para el propio bienestar del trabajador y de la estabilidad, de su propia estabilidad, como la jubilación patronal, son elementos que necesitan ser reconfigurados para que podamos contribuir a la solución del problema del sistema de pensiones. Si nosotros no tenemos una economía laboral formal mucho más amplia, difícilmente vamos a tener un sistema de pensiones viable en el Ecuador. De manera que hay un vaso comunicante entre una política laboral que sea propensa a generar empleo de carácter formal y un sistema de pensiones que pueda sostenerse con sus propios pies. Obviamente tenemos el problema fiscal, lo conocemos, y dentro del problema fiscal hay clarísimas, vertientes de corrección del tema de los subsidios, pero también el tema de la administración de los servicios públicos. Hoy estamos atravesando por un problema estructural grave de energía. El modelo de generación y de producción de energía no funciona como debe funcionar. El Estado es incapaz de poder llevarlo adelante por sus propios medios y tenemos que redimensionarlo, que tenemos que reconstruirlo de una manera que pueda tener sustento sobre un principio de un mercado, de una economía mixta de mercado,
bien elaborada. Hoy día, cuando hacemos un poco de cuenta sobre el tema de la política energética, asoma un nuevo marco de subsidio oculto en las cuentas públicas. Ahí aproximadamente, en primeros cálculos, hay 800 millones de dólares de subsidios adicionales que no los teníamos debidamente contabilizados y que hay que entrarlos a analizar de manera debida, porque eso le debía haber correspondido tomar al presupuesto del Estado y no mantenerlo dentro de la propia estructura del sector de energía. Pero bueno, tenemos varios elementos adicionales, pero quiero referirme a dos propios de esta casa, que tienen mucho que ver con el tema de la dolarización. El primero, el temor de que el Banco Central vuelva a ser presa de una presión política para que sea cómplice de una nueva situación de emisión monetaria que haga que la política monetaria vuelva a contribuir a la desestabilización económica. En el gobierno anterior, en el gobierno de Correa, ya se le utilizó al Banco Central violentando la ley, buscando resquicios absolutamente inaceptables, y nos ocasionó un debilitamiento y la aparición de una amenaza seria al concepto de dolarización natural que estaba funcionando. Eso lo tenemos que evitar que se vuelva a repetir. Hay una ley que le prohíbe al Banco Central en este momento poder hacer ningún tipo de operación de carácter de financiamiento fiscal. Esa ley hay que preservarla, pero me parece que hay que separarle al Banco Central de la administración de los recursos públicos. Yo he propuesto desde hace aproximadamente 2 o 3 años de que toda la relación del Banco Central con las entidades públicas pasen al Banco del Estado. Activos y pasivos que tiene el Banco Central de las actividades de las distintas instituciones públicas pasen al Banco del Estado y el Banco Central sea el agente financiero del país y no el agente fiscal, que saca todo tipo de relación fiscal para que el Banco del Estado le financie lo que necesite el Estado y no intervengan los recursos de la economía en ninguno de esos propósitos. Yo creo que esa partición de aguas nos puede asegurar un Banco Central absolutamente puro y dedicado a las labores de carácter de regulación y control financiero. Y aquí estemos bien claros. Lo más importante que tenemos que buscar en cuanto a la funcionalidad del esquema financiero es que el sistema financiero esté bien manejado, que sea sólido, que sea líquido, que sea eficiente, que maneje bien los riesgos. Y esa es la obligación fundamental de la política financiera en el Ecuador. Que la regulación financiera sea una regulación técnicamente elaborada, que nos aproximemos a los parámetros de Basilea y que saquemos todo ese conjunto de regulaciones que se amontonaron en la época de Correa, que son desconfigurantes de lo que es una buena política de manejo de riesgos. Y ese es el primer tema. El segundo tema de esta casa, y que es un tema nacional y que aquí voy a un poco a tener una opinión que discrepe con lo que Alberto dijo hace un momento. Yo creo que la reserva monetaria es un instrumento muy importante que hay que mejorarlo y además tenemos que quitarle esa, yo diría, visión mediatista que es de que cuando lleguemos a cubrir la base monetaria, pues realmente tenemos la suficiente reserva monetaria para la funcionalidad de la dolarización. No. Yo soy de la tesis de que la reserva monetaria tiene que ser 2, 3 veces el valor de la base monetaria. Tenemos que conseguir una reserva tan grande como sea posible para que el Banco Central, con los excedentes de la base monetaria, pueda crear fondos de estabilización financiera para regular los ciclos financieros de la economía y que pueda hacer operaciones de mercado abierto con los sectores privados a fin de regular la tasa de interés y regular la liquidez sin afectar el concepto básico de la dolarización que estaría respaldado por la cobertura de la base monetaria
que manejaría el Banco Central del Ecuador. Estas dos reformas me parece que son sustantivas, poco discutidas en el momento actual en la economía, pero que para mí me parece que son vitales. Separarle al Banco Central del manejo fiscal y quitarle esa amenaza que hay de que pueda volver a ser utilizado y abusado por el poder público cuando tenga una necesidad de urgencia, y por el otro lado, de que el Banco Central no entregue utilidades, no entregue dividendos, mientras no haya conseguido la creación de esas, digamos, de estos fondos de estabilización financiera. De tal manera que el gobierno, el Estado contribuya entregando esas utilidades al mantenimiento patrimonial del Banco Central y al mejoramiento de esas reservas monetarias, para que ahí sí tengamos un instrumento que nos permita disponer de una política de tasas de interés mucho más libre, con un organismo que va a tener capacidad regulatoria y que va a permitir que podamos manejar con mayor estabilidad. Muchas gracias, Abelardo. Gustavo, por favor. Gracias. Los riesgos de la dolarización y los retos para mantenerla, yo creo que son muchos, técnicos, políticos, ideológicos y hasta mecánicos. Y por tanto, pero si partimos del hecho de que la dolarización ha sido buena para muchos efectos, debemos pensar que el primer reto es mantenerlo. Ahora, ¿qué hay que hacer para mantener la dolarización? Ahí viene la tarea. Yo creo que es indispensable que la estructura política que tiene el país tiene que ser revisada profundamente. Me refiero expresamente a los cambios en la Constitución de la República, que son indispensables hacerlos no solo para sostener la dolarización, sino para crear el ambiente que es necesario en el Ecuador, para crear verdadera confianza. La manera como se maneja el poder legislativo en el Ecuador es insostenible. Tenemos demasiados legisladores y el legislativo no tiene clara su función. Hay que aclararlo. Luego, el nombramiento de autoridades que van a regular los diferentes puntos de desarrollo del país está en manos de los partidos políticos a través de esa CPCCS o algo así que se llama, que es algo que debe desaparecer. Eso es un factor de desestabilización grave. Debe volverse por lo menos a un sistema bicameral en donde de una manera con menos gente y más profesional, con más conocimiento de cada uno de los legisladores, se pueda llegar a resoluciones realmente estructuralmente positivas para el Ecuador. Mientras no haya estos cambios estructurales del país, pensar que las instituciones que deben hacer caminar al país van a funcionar es muy difícil. Ya se dijo aquí, la política ecuatoriana está podrida, es verdad. Hay que hacer un baño a la política del Ecuador para poder establecer políticas de Estado en lo financiero, en lo económico, en lo laboral, en lo social. Definitivamente, mientras no haya una estructura sólida, no lo vamos a poder hacer. Para sostener la dolarización como tal, es indispensable que los ingresos de divisas, de dólares, sean más que los que se gastan, porque si no, esta es la base del famoso déficit, que claro, es cuestión de endeudarse, pero las deudas del país son como la tarjeta de crédito, llega la cuenta
hay que pagarlas. ¿Qué hacer para que haya más dólares que los que se necesitan? Ya es obvio que las fuentes de ingresos son las exportaciones estatales, como el petróleo y otros, las exportaciones privadas y los créditos. Pero yo creo que la principal fuente de ingresos de divisas son las inversiones privadas, nacionales y extranjeras. Para eso es indispensable también romper un mito, romper el mito de que el Estado es capaz de hacer todo y que es capaz de administrar todo y que además hay unos sectores estratégicos, que de estratégicos no tienen nada. Estratégico en término militar que no aplica para este tema de la economía y de mantener las inversiones en el país. Debemos ya romper ese mito y pronto, bien pronto, para que, por ejemplo, en el sistema eléctrico, la nueva generación, transmisión y hasta la distribución eléctrica sea de manos privadas. Igual cosa en lo que es la minería, igual cosa en lo que es petróleo. Creo que el Ecuador ha demostrado cómo no se debe manejar el petróleo, ni la exploración, ni la explotación, y peor la comercialización. Todo en manos del Estado por 50 años ha demostrado que no funciona. La prueba es que no se ha hecho nada de inversión nueva para tener más petróleo y cada día producimos menos y menos. Aún en épocas de precios altos no hemos sido capaces de aprovechar esos. Entonces, la solución a mi modo de ver como empresario es de que se deben hacer todos los ajustes estructurales en el país orientados a que el sector privado, nacional y extranjero, sea el que invierte en todas esas grandes obras y no el Estado. El Estado ni tiene la plata, por lo pronto no tiene ya ni las fuentes de crédito para hacer esas grandes obras. Tiene que ser el sector privado el que invierte a su riesgo completo. Las famosas inversiones público-privadas tampoco son atractivas en nuestro país, no funcionan tampoco. El Estado sí debe regular, controlar y garantizar al público de que los servicios que den los privados sean eficientes, de costos correctos y que se cumplan los contratos y los convenios que se hagan. Los contratos deben cumplirse de lado y lado, tanto de los privados como del Estado. Cuando los contratos sean respetados, se atraerá más y más las inversiones. Una vez más, en esos temas podemos mirar a Chile, a Perú, a Colombia, en donde las inversiones son privadas. Ejemplo eléctrico, nosotros no hemos hecho inversión como país en generación eléctrica y ahora ¿a quién le estamos comprando? Compramos a Colombia, pero no al gobierno de Colombia. Son a empresarios privados que tienen generadoras ahí y que el Ecuador tiene que ir de rodillas a pedirles que nos vendan. Hacen el favor de vender al precio que más o menos les da la gana. Pero son empresarios privados los que están haciendo. Y acá no, porque aquí es monopolio del Estado. Y quiero terminar con algo importante. Los jóvenes que están aquí, los estudiantes, no vieron nunca el Sucre, tienen la idea de que se puede volver a un tipo de moneda así, que sería un error grave, y es necesario que esos jóvenes conozcan estos temas y que además tengan una aspiración diferente. Mientras nuestros jóvenes universitarios, su aspiración máxima sea llegar a tener un empleo, y peor aún si es un empleo público, estamos mal. El joven ecuatoriano que está por graduarse, recién graduado, debe tener como meta ser un empresario, pequeño, mediano, grande, pero hacer los famosos emprendimientos, que no sea su aspiración llegar a ser empleado, sino a ser un empresario privado lo antes posible. Ese sería el éxito para el país. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Alberto, por favor. Bien, los riesgos para la dolarización son fundamentalmente fiscales y la seguridad social.
estamos subestimando en el país el gravísimo problema de el fondo de jubilación, invalidez, vejez y muerte, el fondo de pensiones. El Estado no puede seguir aportando los más de 3.000 millones de dólares que por ley le toca aportar para soportar los fondos de pensiones. No los tiene. Y la gente, cuando se habla de subsidios, creen que solo es el de los combustibles. Pero está este subsidio, y Abelardo acaba de citar 800 millones más que están por otro lado. Hay el de los bonos de la pobreza, que es el único que no es regresivo, y hay subsidios a la electricidad, y subsidios además implícitos que no están transparentados. Entonces, el riesgo fiscal y de la seguridad social son los más graves sobre la dolarización, y se tienen que resolver, y eso requiere medidas dolorosas pero absolutamente indispensables, porque yo le pregunto a mis colegas y a quienes están escuchando esto, ¿qué va a hacer el gobierno si en el año, por ejemplo, 2026, que es crítica ya la situación del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, no está a la vuelta de la esquina, no hay plata para pagar pensiones? ¿Qué va a hacer el Estado? ¿Verdad? Entonces, o estas reformas se acometen o ponemos en serio riesgo la dolarización. Quiero referirme a algo que dijo Abelardo. Yo creo, no que el concepto de reserva no es importante, no, en Panamá, y debe ser así en el Ecuador, lo que creo es que los depósitos de la gente que están en los bancos, y por lo tanto las reservas de liquidez de los bancos, no deben estar en el Banco Central, deben estar afuera. Eso hace sólida una dolarización. Ahora, nunca he dicho eliminar el Banco Central, y creo que es una discusión estéril. Y creo además que el ejemplo de Hong Kong es clarísimo. Hong Kong es una caja de conversión. Hong Kong no emite dinero que no esté respaldado por dólares. Cuando vino la gran crisis del mercado inmobiliario en los años 2000 algo en el Asia, todos los países se cayeron menos Hong Kong. ¿Por qué? Porque como el Banco Central de Hong Kong tenía, lo que Abelardo decía, enorme patrimonio propio, podía arriesgar ese patrimonio propio para comprar acciones, evitar que se desplomen y evitar que la crisis en Hong Kong fuese tan grave como en los otros países. Cuando los mercados se recuperaron, el Banco Central los vendió. Entonces yo sí creo que hay espacio, no para una política monetaria formal, pero sí para un cierto manejo de liquidez. Y eso es incompatible con que el Banco Central distribuya utilidades. Eso es incompatible con que el Banco Central no sea debidamente capitalizado, que es parte de lo que dije anteriormente. Hacer todo aquello que no se debe hacer en una dolarización. No hemos hecho lo que hay que hacer y hemos hecho lo que no hay que hacer. Entonces, sí creo que el que exista un Banco Central con una reserva es importante y que puede permitir, sobre todo en momentos de crisis, un colchón. Pero sigo insistiendo que cuando malévolamente se trajeron los depósitos que estaban en el exterior de la banca hacia el Banco Central para luego meterle la mano, se cometió un pecado imperdonable. Y que hoy la liquidez del Banco Central no alcanza para devolverle a la banca y a las cooperativas sus depósitos. Entonces tenemos que trabajar para que haya la posibilidad de que vuelvan a ser libremente manejados, estén en el exterior respaldando transacciones que le dan más dinámica a la economía ecuatoriana, y que el Banco Central genere a través del tiempo una posición de reserva para situaciones de emergencia. En resumidas cuentas, ojalá estos 25 años nos lleven a meditar que hemos gastado demasiado tiempo en la palabra dolarización y mucho menos en la palabra cambio estructural. Hemos gastado mucho más tiempo en fortalecimiento de la dolarización
que en resolución de los gravísimos problemas que tiene el Ecuador. Y esto es lo que puede llevar a que todo lo que hemos dicho de fortalecimiento quede finalmente en el olvido y se amenace realmente la dolarización. El caso de Zimbabue, que al igual que Fidel, yo lo he estudiado, y tú y yo, Fidel, a lo mejor hemos tenido la oportunidad de hablar con Ana Lucía Coronel, quien fue a Zimbabue y vio el proceso, demuestra que salir de la dolarización es un pandemonio. No queremos eso, no debemos ir a eso, pero los riesgos fiscales y los riesgos de la seguridad social pueden llevarnos a situaciones realmente dramáticas. Solo piensen ustedes, vean la proyección de las cifras del año 25 y sobre todo del año 26, servicio de la deuda, cuánto es, y cuánto, si no hay reformas a la seguridad social, sería la plata que tendría el Estado que ponerle a la seguridad social. El Seguro Social ya anunció que va a descapitalizar su fondo de invalidez, vejez y muerte para poder pagar las pensiones del año 2025. Eso no es una luz amarilla, eso es una luz roja, intensa y con sirenas. Ojalá las veamos y las escuchemos. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a todos ustedes. Para mí ha sido un honor el haber moderado de cierta forma este panel. Creo que las conclusiones las vamos a poder sacar, pero hay una palabra que ha sido repetida por todas las personas: respeto. Respetar la institucionalidad, respetar la ley, respetar los acuerdos, respetar los convenios, pagar las obligaciones. Qué triste que en nuestro país tengamos que repetir la palabra respeto. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Porque no se ha respetado. No necesitamos más leyes, las leyes existen, necesitamos respetarlas a todo nivel. Y eso no se empieza desde las grandes autoridades, también tenemos que respetar desde las simples infracciones, así nace la corrupción, que ha sido otra de las palabras importantes. Me encantó tu metáfora, Fidel, sobre el borracho y el vehículo. Creo que no vamos a poder llegar a acuerdos aquí, tampoco era el objetivo, pero creo que utilizando tu misma metáfora, la solución no es desmantelar al vehículo, sino no dejarle manejar a ese borracho nunca más de este vehículo. Sí, y bajar el licor. Tenemos mucho que respetar. Qué distinto hubiera sido el Ecuador al enfrentar las crisis que ha atravesado con fondos de estabilidad. Esos fondos son necesarios e importantes para nuestro país. Creo que tenemos muchos retos. La dolarización, como dije en la bienvenida, no se mantiene por sí sola. Está en todos nosotros el mantenerla. Hemos discutido mucho sobre la dolarización, como dijo Alberto, es el momento, 25 años después, nunca es tarde para empezar a trabajar por sostener a nuestro país y sacarlo adelante. Y es responsabilidad de todos, sacar adelante al Ecuador desde cada una de nuestras posiciones. Muchas gracias y gracias a ustedes por su tiempo y por su atención.